3, 2, 1. Bienvenidos a Mentes Artificiales, el podcast donde exploraremos el mundo de la inteligencia artificial. Hoy hablaremos sobre cómo los robots están cambiando el mundo que conocemos. ¿Alguna vez has hablado con un chatbot que parecía humano? ¿Sabías que hay autos que se conducen solos? ¿O has visto un robot bailando como un humano? Esto es solo el principio. En Mentes Artificiales entenderemos cómo los robots y la inteligencia artificial están transformando nuestra vida cotidiana. Pero no te preocupes si no sabes mucho sobre el tema. En este podcast hablaremos de forma clara y sencilla para que todos puedan entenderlo, incluso un niño de 5 años. Así que, prepárate para desafiar tus pensamientos y expandir tu mente mientras exploramos el emocionante mundo de la inteligencia artificial. Esto es Mentes Artificiales. Queremos agradecerles a todos los que han compartido nuestros diferentes episodios y han hecho que este podcast cada día crezca más. Recuerden que estamos en TikTok y en Instagram como @mentesartificiales y en Spotify y en YouTube como @mentesartificialespodcast. Así que no dejen de compartir, comenten en la descripción del video y compartan con todos sus seguidores. El día de hoy tenemos un nuevo invitado muy especial, Francisco, quien es consultor para diferentes empresas en Colombia y en España. Tiene un pregrado en economía y una maestría en ingeniería con énfasis en analítica de datos. Así que sigan este capítulo. Hola amigos de Mentes Artificiales, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy nos acompaña Francisco, que nos va a contar un poquito sobre su vida. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Qué gusto saludarte. Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo han estado? El gusto es mío. Gracias por la invitación. Excelente, excelente. Ansiosos de esta charla que vamos a tener el día de hoy. La idea es que sea una charla más entre amigos que otra cosa, entonces siéntete en libertad de contarnos lo que quieras. ¿Listo? Para empezar, yo quería hacerte la primera pregunta. Mirando tu perfil y revisando pues los datos que tú nos compartiste, a mí me llama mucho la atención que tu perfil de base es economista. Pero estos últimos años has estado trabajando con inteligencia artificial, con IA generativa. Entonces mi pregunta es, ¿cómo llegaste a conectar economía, que para muchos puede parecer que no tiene nada que ver, con este mundo de la inteligencia artificial? Cuéntanos un poquito sobre eso. Dale, súper, ¿no? Yo creo que es una muy buena pregunta porque ahí fue como donde empezó a nacer todo este tema. Digamos que yo en mi carrera siempre fui muy amante de la investigación y en todo ese tema de la investigación nosotros en economía utilizamos mucho digamos, un área que se llama la econometría, ¿sí? La econometría es, digamos, la parte de medición de la economía y ahí se utilizan algunos modelos de pronóstico, que a veces de pronto algunos temitas de clasificación también se utilizan ahí a veces un poco, pero son muy básicos realmente. Modelos, digamos, como que empecé a ver en la universidad, eran básicos, más bien pues estadísticos, VAR, BEC, cositas, digamos, como estadísticos, como intentando pronosticar como las herramientas que había en ese momento. Y a mí me gustó bastante como ese tema. Entonces, pues me metí mucho por ese campo, como de la investigación, de intentar hacer mediciones, estuve participando en varias investigaciones con profesores y pensé en algún punto como que me gustaría hacer una maestría en econometría. Sí, que digamos que hasta ese momento era como lo que se conocía como herramientas para medición y para pronóstico, digamos que era lo que se escuchaba pues en el momento. Entonces, digamos que pasó el tiempo, yo empecé a trabajar en la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío. Ahí pues trabajé como economista investigador, tenía que hacer pronósticos, tenía que ayudar a algunas decisiones, más bien de pronto alguna estadística descriptiva, ¿sí? Y de pronto en algún punto empezamos a tener algunas necesidades como de temas de analítica y empecé a meterme más en ese mundo, pero me empezaba a quedar cortico, como que no encontraba información, no encontraba dónde. En ese momento, digamos, como que tuve la suerte, diría yo, de que se abrió la maestría en ingeniería con énfasis en analítica en la Universidad del Quindío. Ya. Entonces, dije, bueno, pues era una muy buena oportunidad, sino que el problema era que pues yo era economista, Claro. ¿cierto? No ingeniero. Entonces, una maestría en ingeniería, pues, claro, tenía ahí como que yo sentía el rigor del nivel. Dije, bueno, vamos a intentar a ver si se da la situación.
Y entonces pues me fui y empecé a consultar con los directores de la maestría. Me intentaron como pues animar, pero pues como ponerme bien claras las cosas de bueno, aquí toca aprender a programar. Que es un O sea, reto, ya sabe claro. programar, o sea, aquí no esperamos enseñarle a nadie a programar, ustedes ya deben saber sus cosas, de matemáticas pues no vamos a repasar nada, y o sea, digamos, todos ustedes van a empezar y nosotros vamos a tratarlos como si fueran ingenieros. Entonces, digamos que fue como el primer reto, adentrarme en ese tema de Python, pues digamos que fue como el que más me gustó a mí. Como lengua yo utilicé R en la universidad, en Sí. economía, pero pues digamos me casé con Python, uno no se casa con lenguajes, pero digamos que de momento Es que es mucho estoy más casado con intuitivo. Python. Sí, sí, y digamos que es lo que más le meto. Tengo un par de proyectitos que son con R y le tengo como perecita, tengo que trabajarlos, pero digamos en general intento trabajar con Python y ese fue como mi entrada hace un mundo. Sí, digamos como que fue como desde ese lado de la economía que tocaba por los laditos de la ciencia de datos y ahí fue que ya me empecé a meter en este mundo hasta que ya pues en un punto conseguí digamos el puesto en la consultora y ahí sí todos los es una necesidad distinta y aprender de todo. Cierto. Mm. Francisco, tú mencionas algo muy interesante y es que hay muy poca información sobre estos temas, por ejemplo, cuando uno quiere aprender desde cero. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer proyecto y cómo lo desarrollaste? ¿Dónde buscaste información? Sí, sí, no, digamos, mi primer proyecto así de ciencia de datos, que yo siento, pues como que fue el primer reto, fue cuando entré a Predictiva, a la empresa consultora, tuvimos una consultoría con el Zona Franca, el grupo Zona Franca, que ellos manejan diferentes zonas francas en el Sí. país, y con ellos estuvimos, digamos, trabajando en diferentes como temas de segmentación, de, digamos, de clasificación, de pronóstico, entonces tenía diferentes tipos de modelos al tiempo. Ya. ¿Sí? Entonces fue como el gran reto porque, bueno, tengo que hacer clustering, pero entonces tenía que revisar los apuntes, pues en un momento, digamos que ya había comenzado en la maestría, entonces como que tuve que revisar apuntes, qué era lo que había aprendido, y luego ya pues basarme en otras fuentes, en libros, ¿cierto? Digamos como arrancaba por el hilito de qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, y empezar a montar como un roadmap, que diría Sí. lo que todo el mundo tiene que empezar a hacer, digamos, cuando entra en este mundo, que es entender cuando me toca este tipo de proyectos, más o menos cuál es el flujo de proceso que tengo que hacer y cuando me toca este tipo de procesos, pues, sí, empezar como a hacer la rubrica que toca empezar a seguir, ¿sí? Yo creo que ese fue como los primeros proyectos y pues yo te diría que una información que encontré, pues fue directamente navegando en las profundidades del Internet, ¿cierto? Pero el LinkedIn también ha sido una gran fuente de información porque muchas personas son muy abiertas con sus proyectos y gracias a que son muy abiertas con sus proyectos uno encuentra mucho código, digamos, documentación de esas personas, a veces suben directamente hasta el GitHub y uno puede ver como todo el El historial de qué repositorio, hicieron. claro. Ujú. Para mí eso fue súper, LinkedIn ha sido una gran fuente tanto de temas laborales como ya, digamos, en todo eso, digamos, profesional, técnico, una muy buena base. Ujú. Bueno, es la primera vez que nos recomiendan LinkedIn. Ahí tenemos una nueva fuente de investigación. Es que LinkedIn ha venido transformándose también a raíz pues de todo lo que está pasando y ya últimamente ofrece justamente estas como secciones que uno incluso puede Ah, publicar como noticias, que uno puede publicar cosas que esté haciendo, entonces ya es una buena fuente de información en este sentido. Y también ahí cabe destacar en lo que tú nos cuentas, eso, la facilidad de implementar o de buscar información también lo da el lenguaje que estás utilizando. Por eso claro. uno, lo que tú decías, yo estoy completamente de acuerdo, uno no se puede casar con un lenguaje de programación. Pero, viene el pero, que Python, al ser libre, al estar abierto, uno encuentra mucho más fácil información, fragmentos de Sí, total. código, cosas ya hechas que uno puede adaptar a lo que uno hace. Entonces, digamos que Python sí tiene esa ventaja y además que es masivo. O sea, hoy en día, mayoría o casi que yo considero el 90% de las personas que están metidas en este campo utilizan Python. Entonces, eso es una Ujú. gran ventaja que nos ofrece el lenguaje de programación. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, sí, y digamos el tema que es multipropósito también, digo yo que Exacto. lo potencia muchísimo, porque claro, hay gente que no está muy metida en ese tema de ciencia de datos, ha estado, digamos, como de pronto en otros temas, pero Ujú. necesitó algo de ciencia de datos en su momento, entonces pues no le tocó cambiar de lenguaje, sino que ya Exacto. directamente lo tiene en el lenguaje. Digamos, a mí me pasa mucho
Mira que yo no sabía mucho, pues, de páginas web, de cómo Sí, hacer, pues, claro, tiene todo su HTML, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces, digamos como que tiene sus propios como lenguajes y toca organizar su propia documentación, pero hay aplicaciones en Python, por Ujú. ejemplo, ahorita hay muchas librerías que permiten, digamos, como simular todo eso directamente en Python y no toca salirte del lenguaje, sino que pues de una vez directamente en Python puedes hacerlo. Entonces yo creo que esa ha sido también una de las razones por las cuales como que me casé con Python y es que directamente con el mismo lenguaje podía hacer múltiples cosas a diferentes niveles. Ujú. Claro que sí, Francisco. Hablando un poquito como de este tema, ahora sí, ya que conocemos cómo arrancaste, viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo integras la economía, lo que tú estudiaste de base, con esta ingeniería que hiciste en análisis de datos? ¿Cómo la fusionas? ¿Para qué te sirve? ¿Qué haces con eso? Cuéntanos un poquito. Sí, digamos, yo tengo una gran ventaja y es que pues, estoy digamos, en empresas consultoras. Ujú. Las dos empresas en las que yo estoy, tanto TMC, digamos que ellos son consultores comerciales, ¿sí? Y digamos que todo ese tema de consultoría comercial, pues tiene mucho que ver con economía, pero también con ciencia de datos, porque digamos las recomendaciones son basadas, por ponerles un ejemplo, digamos como práctico del tema. Por ejemplo, nosotros hacemos unas segmentaciones para unos clientes. Sí, ¿Sí? De México. Nosotros segmentamos cuáles son los diferentes tipos de clientes que ellos tienen y, digamos, entre esos, cuáles son los que mejor les va en ventas, porque los clientes de ellos son tiendas. Entonces, cuáles son los que los clientes mejor les va en ventas y a los que peor les va en ventas. Y en base a ellos, digamos, hacemos las recomendaciones que se dan. Pero, digamos, nosotros tenemos que complementar no solamente la escogencia pues, de los segmentos en base pues, estadística, sino que toca empezar a revisar, digamos, en términos económicos si realmente, digamos, es un shopper distinto, ¿sí? Si es un tipo de comprador distinto que está llegando a esa tienda o si se provee de una forma distinta, ¿sí? Entonces, digamos, vamos más allá del algoritmo y, digamos, revisamos si realmente tiene sentido como las recomendaciones que estamos obteniendo. Digamos que ese sentido viene dado por el contexto y el claro. contexto, digamos que en este caso, pues es económico. Entonces, Ujú. pues digamos que esa es como la ventaja que tengo, que puedo aplicar tanto el conocimiento técnico, que digamos que para mí es una herramienta, para yo las llamo herramientas de ciencia de datos, porque creo que todas, digamos, son cosas para hacer pronóstico, pero ¿qué Ujú. quiero predecir? Toca entender Claro, cuál es el sentido del pronóstico, para qué sería el pronóstico, qué es lo que estamos buscando realmente con él, y eso ya viene dado por el contexto, y el contexto, digamos, no lo da la ciencia de datos, ¿sí? Porque es, claro. digamos, lo que yo les hace a mis clientes que ellos me dicen, ah, bueno, pero queremos llegar a hacer tal proyecto. Yo le digo, bueno, ¿tienen datos? Porque si tienen datos, soy Sí, científico. total. Si no, no soy nada y estamos aquí charlando entre amigos. Sí. Sí, eso nosotros también lo mencionamos mucho en el trabajo, o sea, nosotros partimos de los datos, eso es Ajá. nuestra materia prima, ¿ya? Entonces, si yo no tengo materia prima, no puedo hacer nada. Yo puedo tener el super código, el super algoritmo, el super modelo, ¿y con qué lo alimento? ¿Cómo le hago Ajá. entender qué es lo que necesito? Entonces, obviamente, ahí estamos Claro, completamente de claro. acuerdo que si no tenemos datos, no podemos hacer nada de este cuento. Y escuchándote lo que nos cuentas, a mí sí me llama mucho la atención, tú tienes un plus extra que no lo tenemos nosotros, porque a nosotros nos dedicamos 100% a datos, a analítica, Ajá. ciencia de datos. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Entender primero el negocio. Y a veces ahí Claro. está lo complejo, porque a uno lo Ujú. sacan de su zona de confort. ¿Ya? No le están hablando en Claro. el mismo lenguaje. Y yo veo que tú sí tienes un plus ganador, porque si te hablan de indicadores económicos, si te hablan de cosas Ujú. de ese estilo que es directamente relacionado con tu profesión, es un poco más fácil y lo complementas pues perfectamente con datos. De hecho, yo creo que es Sí, la sí, yo única creo que esa ha persona que sido conozco con este perfil. Sí, con ese perfil como, o sea, de que conocemos, Sí. ¿cierto? conveniente. Cabe aclarar. Sí, no, muchas gracias. Verás que realmente yo creo que ese ha sido como un gran plus también, digamos, para mí a término personal, porque siempre quise como poder realmente apuntar en la toma de decisiones y a veces desde la economía sola uno se queda muy en la teoría, ¿cierto? Y digamos ya con estas herramientas de ciencia de datos, pues ya uno logra de pronto ponerle un poco más de realidad a las cosas Ujú. y dar pronósticos, ya con recomendaciones, decir, bueno, la probabilidad de que pase esto es esta. ¿Sí? Digamos que son cosas que de pronto yo con la teoría sola no lograba, Claro, ¿cierto? Digamos que también al contrario, lo que ustedes mencionaban, solamente con el código, solamente con los modelos, pues también a veces uno queda corto, porque claro, llego al valor, pero no sé el valor que significa para el cliente. claro.
claro, digamos que yo digo que una buena combinación que me ha ayudado pues como a manejar bien el esquema, sí. Francisco, hay algo que me llamó mucho la atención de tu perfil y es que tú tienes trabajo remoto para España, que hoy en día yo creo que es el sueño de cualquier científico de datos. ¿Nos podrías contar un poco cómo llegaste aquí, cómo llegaste a esa convocatoria, por ejemplo, y cómo aplicaste para las personas que apenas están quizás empezando y les interesa este campo? Sí, claro que sí, mira, es que yo no sé si no estoy pagando publicidad, no me están pagando publicidad en LinkedIn ni nada, pero digamos, por ejemplo, con LinkedIn, sí, pues yo tuve la oportunidad de que, pues yo tengo mi perfil actualizado más que puedo, sí, Sí, lo más que puedo con las cosas pues, recientes que voy haciendo, y digamos que con el pasar del tiempo me apareció alguna vez una oferta, pues por LinkedIn, que pues yo me revisé la oferta y dije, pues cumplo con todos los requisitos. Yo estaba trabajando ya para Predictiva, sí, que yo con Predictiva, digamos, ya llevo pues, más de un año y 7 meses, una cosa así. Y digamos, con TMC, en un momento, pues yo con Predictiva pues tenía algunos tiempos libres, sí, y yo dije, bueno, quizás podría revisar alguna oportunidad adicional y apliqué. Sí, apliqué por LinkedIn y pues nada, el proceso, digamos, que es bello en la profesión de ciencia de datos, que a mí me encanta y es que siempre hay pues un assessment, hay prueba técnica, hay una reunión donde uno charla todo el tema técnico y después digamos que ya se vuelve ya más un tema pues de elegir, ¿cierto? ¿Quién tuvo la mejor prueba técnica? ¿Quién resolvió pues digamos como que logró expresar con más claridad las cosas? Que yo creo que a veces en otras profesiones es digamos menos claro el proceso. En otras profesiones, digamos, uno dice, bueno, un administrador, ¿qué cosas tiene que cumplir? Pues, digamos, tiene que haber cosas humanas, tanto también administrativas, y uno cómo evalúa las humanas. mm, Es más complejo. En claro. cambio, digamos, con un tipo de datos, yo le puedo poner un problema y bueno, listo, muchacho, resuélvalo y dígame cómo lo resolvió. Y si el resultado, digamos, es lo que yo espero, entonces, pues, muchacho, sirve, ¿cierto? Lo puedo chulear más fácil. Claro. Entonces, pues digamos que hay algo que yo creo que tenemos en esta profesión que es como bonito y es que siempre es muy meritocrático, ¿cierto? Muestre la prueba, cómo la resolvió, explíqueme pues a nivel técnico cómo usted es capaz de desarrollar pues su idea técnica, qué fue lo que hizo y por qué hizo las cosas. Y ahorita sí escoja quién respondió mejor, ¿cierto? Claro. Ujú. Ujú. Te hago una consulta. Parte de nuestro público son personas que apenas están empezando como a buscar su primer empleo. ¿Tú qué conceptos o de pronto cómo podrían estudiar ellos para este tipo de pruebas? ¿Qué les recomendarías tú en este caso? Yo les diría que busquen muchos casos de uso. Yo diría que los casos de son como lo mejor para aprender. A veces uno que hace cursos y cursos y cursos, y lo digo porque realmente fui alguien que hizo muchos cursos y uno ya llega a un punto en el que uno siente que ya no está avanzando. Y Sí. uno dice, bueno, pues volví y vi como lo mismo Ujú. y pues como que fue un concepto que otra vez me volvieron a aplicar, pero no siento que esté realmente volviéndome un mejor científico de datos, ¿cierto? Entonces como que uno siente en algún punto como que se estanca. ¿Sí? Y yo diría que en ese punto lo único que queda para hacer es coger casos de uso. Bueno, ¿cómo? Este es un problema, ¿cómo lo resolvería? ¿Qué herramienta utilizaría? Bueno, es un problema de clasificación, pues, ¿qué modelos puede utilizar de clasificación? Pues Ujú. ahorita entonces que hay boosting, pero entonces también podemos utilizar para clasificar, por ejemplo, generatividad generativa, ¿cierto? No tiene tanta calidad, pero pues digamos también es una herramienta, ¿cierto? Entonces digamos hay muchas herramientas, entonces hay que aprender a escoger, bueno, ahorita por qué camino nos vamos. Y esa es como la única forma, diría yo, ir a empezar a recorrer el camino y decir, ah, bueno, si voy por la izquierda pasa esto, si voy por la derecha pasa esto. Sí, irlo como caminando. Y pues digamos que son de esas cosas que uno le dice que uno no aprende por error ajeno, cometer el error, probar, Sí, es verdad. intentarlo. Yo diría que en nuestro camino toca maciar, por eso, digamos, se aprecia tanto los años de experiencia, ¿cierto? Claro. Y los proyectos que han trabajado los científicos de datos. Porque, digamos, nosotros aprendemos a punta del machucón, de ver, uy, este problema cómo se resuelve, y luego como estresarnos y resolverlo, y decir, uy, bueno, listo, ya sé cómo se resuelve este problema. Y ir aprendiendo así con el proceso. De acuerdo, Francisco. Incluso muchas veces, ya después de maciar, como lo dices, de recorrer ese camino con diferentes proyectos, cuando vienen a uno buscando una solución, uno la cabeza se le empieza a activar y dice, uy, eso es parecido a tal cosa, es parecido a tal cosa, allá me funcionó esto, aquí posiblemente me va a funcionar. Entonces ya uno no arranca de cero, pero eso lo da la experiencia, el haberlo hecho, o Ujú. sea, el haberse metido y Sí, saber sí. qué le funcionó y qué en realidad no le funcionó. Hablando un poquito de esos proyectos,
¿puedes contarnos algún proyecto que hayas trabajado? Porque vimos en tu hoja de vida pues que trabajaste con entidades o que trabajas con entidades importantes. ¿Hay algún proyecto de analítica que tú digas, con este proyecto logramos transformar ese pensamiento como de la empresa y mostrarles el valor que tiene la analítica de datos? ¿Hay alguno que nos quieras compartir? Pues sí, digamos, yo tengo un par bien interesantes. Uno, digamos, que fue con Zona Franca, el grupo Zona Franca, que ellos tenían un grupo de empresas que eran muy buenos clientes de ellos. Muy, muy, muy buenos clientes. Ellos ganan, digamos, por dos tipos de negocio. Uno es por el área que tienen las empresas y ¿Ya? el otro es por el número de transacciones que hacen. Correcto. Entonces, nosotros teníamos que encontrar los clientes que tenían digamos, esas dos características juntas, ¿Ya? ¿sí? Y que se comportaban de esa forma. Y ese era, digamos, como el cliente ideal. Entonces, a partir de ese cliente ideal, nosotros teníamos que buscar otros clientes, ¿sí? En este caso, otros exportadores e importadores que tuvieran un comportamiento similar a ellos y, digamos, basado en sus características, ¿cierto? Entonces, pues, por ejemplo, en este caso fue bien interesante porque nosotros hicimos un modelo que se llama Clicker Propagation, ¿sí? Que es como una propagación de etiquetas, donde ¿Ya? teníamos clientes que conocíamos y los que no conocíamos y buscamos los que estuvieran más cercanos a los que conocíamos, ¿cierto? Que tuvieran ese buen comportamiento. Entonces logramos, digamos, como saber cuáles iban a ser buenos clientes y quiénes iban a ser como malos clientes a partir de su cercanía, pues, con las características. ¿Ya? Entonces, pues allí, digamos, tuvimos un gran éxito, digamos, con Zona Franca, porque ellos tenían millones de clientes que revisar, pero ahorita ya tenían 500 o 1000 Claro. clientes que revisar y ya podían, digamos, con una gran tasa de efectividad, no tenían que gastar pues todo el curso de llamar a todo este montón de personas, insistir a clientes que de pronto le iban a amasear mucho y al final pues no iba a pasar nada con el cliente porque iba a ser un cliente maluquito. Entonces, digamos, tuvimos un gran éxito con la Blanca, digamos, fue un gran éxito y digamos con Avon, uno de los retos grandes que tenían hace un buen ratico Sí. era que ellos buscaban hacer pronósticos, pero ellos no tenían los datos ni por semanas, ni por días, ni por meses, sino que los tenían por campañas. Y Mm, las campañas, digamos, pues no son un periodo de tiempo, sí, pues sí. como normal, Sí, sí. clásico para pronosticar. Entonces tenían su equipo de analítica, pero pues estaban varados, porque pues clásico que pronosticar campañas era más difícil. Entonces nos tocó crear, digamos, un modelo personalizado pues para ellos que fuera capaz de predecir campañas, en este caso que era como su periodo temporal, y para ellos, digamos, también fue un éxito porque llevaban un montón de proyectos y de intentos y de cosas, y al final, pues, digamos, era solamente montarles un pronóstico, pues, adaptadito como a su necesidad. Yo creo ahí hay que destacar es justamente lo que mencionas, la analítica de los datos o el entender los datos, el trabajar con los datos, lo que en realidad le da al cliente, por llamarlo así, es donde debe focalizar sus esfuerzos. ¿Ya? Ajá. Entonces, que es un poquito lo que tú nos contabas en los dos casos. Ya tengo muchos datos y yo estoy disparando como al aire a ver a cuál le pego. Entonces viene la analítica de datos y justamente le dice, no, espere, venga, apunte por acá, que por estos tienen unas características X cualquiera que muy seguramente le van a rendir mejores frutos que seguirlo haciendo. Entonces eso es importante como explicarle a las personas que nos ven porque este podcast está pensado para acercar a las personas que no tienen ni nada de idea de analítica de datos pero quieren saber. Entonces es como explicarles también un poquito eso. La analítica nos permite es justamente eso, enfocar y puntualizar esfuerzos para obtener mejores resultados. Entonces me parece Sí, súper yo creo interesante. que, si yo vieras que una de las cosas que yo le digo mucho a las personas cuando me preguntan, no, es que la IA, pues, como que va a reemplazar los trabajos, Sí, 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 no, cada vez que yo escucho como este tipo de cosas, yo les digo, realmente los que trabajamos con este tipo de productos de inteligencia artificial sabemos que siempre tiene que haber un humano ahí en el proceso, ¿sí? Es correcto. Exacto. más, el dato viene del humano, digamos, ¿cómo Sí, sabemos nosotros que este cliente pagó y este no pagó? Porque hay un humano en el proceso revisando que este cliente pagó y este no pagó. ¿Cómo sabemos que un dato es anómalo? Pues porque un humano ya en algún momento razonó y dijo, bueno, este dato es anómalo. Y lo único que hace la inteligencia artificial es intentar imitar la correcto. lógica humana para poder tomar la decisión. Y lo que tú decías, digamos, ¿qué nos permite eso? Pues tenemos a alguien un poquito menos inteligente que un humano que es capaz de revisar grandes cantidades de Ujú. datos y nos va a reducir la cantidad de datos que un humano va a tener que revisar, entonces vamos a poder enfocar, digamos, todos los esfuerzos y ahorrar
mucho en tiempo, mucho en trabajo y digamos optimizar a los humanos, ¿no? Que gasten su cabecita en cosas importantes. Correcto. Francisco, tengo una pregunta bastante particular y es, tú has trabajado proyectos en España y en Colombia. ¿Qué diferencias o qué similitudes has visto a la hora de adaptar este tipo de tecnologías en estos países? Pues yo te diría que las empresas yo siento que son muy similares, o sea, como que los problemas comienzan muy similar y casi siempre son de datos, o sea, digamos en un principio yo te diría que la ciencia de datos es la cerecita sobre el pastel, Sí, ¿sí? Pero la mayoría de las empresas apenas están construyendo el pastel, apenas están pensando, bueno, y necesitamos huevos, y necesitamos leche, y dónde es que consigue la harina, ¿sí? Entonces, digamos, la mayoría de las veces llegamos con todo el equipo y les decimos, listo, muchachos, ¿cómo arrancamos? ¿Dónde pronostico? ¿Qué clasifico? ¿Qué hacemos? Y el principio es, bueno, no, realmente tenemos datos todavía en Excel y tenemos que ponerlos en una base de datos SQL y entonces toca primero organizar las relaciones, y toca, sí, entonces digo, bueno, listo, yo voy a meter la mano por ahí dentro de 3 meses, claro. ¿cierto? Porque esta gente tiene un montón de trabajo. Entonces yo diría que casi todos los proyectos comienzan igual, o sea, casi todas, inclusive empresas de gran tamaño, digamos, ahorita sí no menciono nombres, pero empresas grandes, sí, digamos que uno diría, no hay forma que manejen los datos en archivos Excel. planos, Sí, Excel, y uno lo ve, o sea, digamos, en la vida real inclusive con cosas a mano, ya, te toca rescatar pues el dato, inclusive con conocer y bueno, sí, sí, toca trabajarle mucho a los datos para poder rescatar el dato, porque ellos sí tienen la información ahí, pero no hay forma de sacarla limpia. A veces los datos los digitan mal desde siempre y pues no hay nada, no hay mucho que hacer con esa información. Entonces toca más bien empezar de ahí en adelante. Sí, entonces yo les diría que casi todas las empresas de Colombia y de España, ¿sí? Tienen un proceso muy similar. Casi todas tienen la información muy desorganizada porque apenas se están empezando a darle la importancia. ¿Sí? Y digamos que yo siento que estamos en un mundo que en este momento tiene una muy alta demanda para ingenieros de datos, o sea, una demanda impresionante y va a seguir creciendo, ¿sí? Pero cuando ya esa demanda de ingenieros de datos, digamos, como que logre su pico, ahí va a empezar el pico de la de científicos de datos. Cuando ya los datos estén más organizados, seguramente van a necesitarse más pronósticos, van a necesitar gente que analice mejor los datos, que ayude a tomar mejores decisiones basadas en estos datos que ahorita ya están organizados, ya están, ya digamos como todo ese proceso. incluso lo que mencionas, no lo había mencionado también otro invitado que tuvimos en el podcast, David Insuasti. Él nos decía, nosotros le preguntábamos que él en qué estado consideraba que estaba el desarrollo de todo este cuento de inteligencia artificial en Colombia. Y él justamente nos mencionaba lo mismo que nos estás diciendo tú, que estamos en Colombia, estamos apenas en esa transformación del almacenamiento, por llamarlo así, de los datos, porque las empresas no miraban el potencial, no consideraban que eso es necesario, que eso iba a ser útil. Entonces, justamente nos expresaba lo mismo, o sea, estamos, o el punto en el que está Colombia actualmente, es como ya entendiendo la necesidad de tener Sí. organizados mis datos, porque con eso a futuro, y no estoy hablando un futuro lejano, sino a corto y mediano plazo, yo puedo hacer estrategias, puedo hacer muchísimas cosas en base como a esos datos. Entonces, mira que la percepción sí es igual, o sea, la tenemos todos los que estamos metidos aquí como en el cuento de la inteligencia artificial y el análisis de datos. Mira algo tan simple y algo que me causa mucha gracia y es que apenas están construyendo leyes para tratamiento de datos en Colombia. Hace poquito comenzaron con lo de la ley de los datos y apenas está en construcción. ¿Y cuántos años llevamos trabajando hablando de inteligencia artificial, de analítica de datos y no tenemos leyes que rijan este tipo de procesos? No, vieras que en general yo te diría que a nivel mundo las leyes son muy reactivas, Sí. digamos en general, y la reacción tampoco es tan temprana como uno esperaría, ¿no? Digamos, por ponerles una tecnología que nos aleja un poquitico, pero pues digamos que también está en este mundo, por ejemplo el Bitcoin. Ujú, El Bitcoin apenas se está empezando a regular en el país, hay un ujú, montón de plata que se está moviendo por criptomonedas que no se está, digamos, cobrando los impuestos, pues tener la riqueza, digamos, completamente guardada en Bitcoin y ujú. no va a tener que pagar impuesto a la riqueza, ¿cierto? Hay un montón de dineros que se pueden eludir y, digamos, las billeteras están dispuestas a que las vigilen, pero el Estado no ha formado la legislación siquiera para empezar a regularlas, para empezar a cobrar los impuestos. Entonces, digamos, hay muchos sectores en la tecnología en general, yo diría que los gobiernos han estado lentos, no le entienden mucho, son un montón de congresistas que realmente no tienen mucha idea del tema.
Después como que no saben si legislar, no saben cuándo legislar, Ni si cómo hacerlo. legislar exactamente. Ajá. Sí, eso, digamos, es la sensación que yo tengo. Sí, claro. Volviendo un poquito, Francisco, como a los inicios, a tus estudios, yo quisiera preguntarte, tú empezaste, me imagino, como todos los que empezamos con esto, haciendo algoritmos de Machine Learning, pero fuiste migrando hacia el Deep Learning y hacia la inteligencia artificial generativa. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso y qué te llevó como a migrar hacia esos otros algoritmos. Digamos, yo les podría decir que la supervivencia, los diferentes proyectos, como la variedad de proyectos que me tocó, digamos, abordar en las empresas, ha sido como la cosa que me ha llevado como a la variedad, pues, de los diferentes sabores de los productos, Sí, ¿cierto? De los diferentes tools, pues, que tenemos en este mundo. Porque, pues, digamos, yo comencé, como tú decías, con Machine Learning, inclusive, digamos, yo comencé con estadística, ¿cierto? Digamos, mínimos cuadrados ordinarios, sí, porque sí. por ahí ese lado comenzamos en economía, o sea, con modelo estadístico, digamos, luego Machine Learning, y después del Machine Learning, pues, digamos, ahorita con Deep Learning, pero entonces, digamos, normalmente, a veces, yo con mis jefes a veces tenía como el tema, bueno, ¿y por qué no utilizamos Deep Learning? Porque Sí, tampoco utiliza para todo, ¿cierto? sí, sí, sí. Usted tiene mucho procesamiento, tiene muchísimos datos, buenísimo el deep learning. Tiene poquitos datos, no tiene sentido ponerle un Sí, deep learning, ¿cierto? Va a montar un Ferrari en una carretera de 1 kilómetro, pues el carro va a arrancar y frenar, sí, ¿cierto? Y no va a funcionar como uno espera, ¿cierto? Para una carretera de 1 kilómetro, de pronto un carro normalito está bastante bien. Entonces, digamos, a veces es eso. Inclusive a veces ni siquiera se necesita machine learning, simplemente programación básica, una lógica, un if, un 3 if encadenados, y ya se resolvió el asunto. ¿Cierto? Es Entonces, verdad. muchas veces es eso, entender qué herramienta es la que se necesita. A veces sí se necesita pues IA generativa y nada que hacer. Por ejemplo, digamos, cuando me tocó comenzar con la IA generativa fue un proyecto súper retador que en su momento llegó una empresa minera y nos dijo, nosotros tenemos un montón de datos legales, un montón de documentos legales, que en esos documentos legales nos dicen por qué nos negaron la licencia ambiental para nuestro proyecto. Como sí, una sí. empresa minera, entonces pues, quería abrir un hueco en un momento para poder hacer minería. Y entonces necesitaba que nos cobraran la licencia ambiental, pero son demasiados documentos los que ellos entregan y lo que les devuelven, Ya, ¿sí? Y ellos decían, no entendemos la razón en específico, o sea, ellos nos dicen un libro completo de claro. cosas, pero hay prácticamente nada. Entonces, queremos que algo nos diga qué es lo que está pasando. Y además necesitamos, como son varios proyectos, Ujú. necesitamos pues algo que funcione rápido. Entonces, digamos, en este momento nos dijeron, bueno, necesitamos una inteligencia artificial que sea capaz pues, de leerse estos documentos y de respondernos preguntas sobre los documentos. Entonces, pues bueno, ahí tenía un reto gigantesco. Uno era que en ese momento no se conocía mucho sobre las tecnologías de retrieval, sí, digamos, los RAG, Sí, en ese momento no se conocían tanto. sí, sí. Ahorita, digamos, lleva más o menos un año apenas como Más o menos. creciendo, pues ya para de código abierto, pues como que no veía ejemplos y cosas así por el estilo. Entonces, ya me tocó, digamos, muy en el principio. Yo buscaba información sobre eso, no encontraba nada. Entonces, en eso sí, empezar a buscar libros, empezar a buscar información, ta, ta. En algún momento encontré por LinkedIn una persona que Sí, había dicho que ya había logrado hacer algo similar a lo que yo necesitaba. Yo tengo, ya, digamos, muchos científicos de datos en mi red, ¿sí? Digamos, también me intenta como rodear de gente que hable del tema para escuchar ejemplos y conocer sobre el tema. Entonces, pues vi que esa persona había logrado algo similar y yo le dije, bueno, ¿cómo lo hiciste? Ve? Pues no he logrado, he intentado hacer esto mucho rato y no, pues no he no podido funciona, encontrar la sí. forma de darle. Entonces me dijo, no, pues es que ese tipo de modelos se llaman, son tipo rack. Ya. Entonces, ve, pues nunca había escuchado el término. Y ya digamos con un nombre, pues fue más Más fácil fácil. Ya empezar empiezas a buscar. a buscar, sí. Y digamos ya fue más fácil empezar a excavar pues sobre ese tema. Y ahí ya encontré un diseñito, un diagramita que tenía como la lógica, ah, bueno, pues se hace esto, se parte en chunks, y luego se tiene que hacer esto, y luego pues el ranqueo, y entonces ya como que encontré la lógica y yo, ah, se hace esta forma. Y ya llegamos, ya con un mapita, lo que yo le digo, con una ruta que uno seguir, Mm, pues ya sabe dónde arranca y dónde termina. Uno ya sabe, ah, bueno, tengo que llegar aquí, tengo que después pasar acá, ¿qué hago para hacer esto en específico? Entonces como que ese fue como el comienzo con las diferentes tecnologías. Yo diría que ese es como el ejemplo de esta, pero digamos con las diferentes tecnologías, siempre ha sido algo así, como investigar, encontrar una ruta y luego empezar a seguir esa ruta, pues, digamos, lo más
con quién subo posible, Claro. para qué es lo que estoy haciendo aquí, qué lo estoy haciendo, ¿sí? Eso es como lo más importante, entender el porqué de cada paso. Francisco, además de ser pues todo lo de analítica de datos, científico de datos, también eres docente. ¿Nos podrías contar un poco cómo combinas estas dos áreas? ¿Cómo haces para balancear tu tiempo? Sí, yo les diría que es algo más como por gusto, como Por amor al que arte. lo hago, Sí. sí, digamos que es más como un gustico que le tengo a la docencia. Mi mamá fue docente y pues fue docente toda la vida, sí, y fue, digamos, coordinadora del colegio donde yo estudiaba y siempre, pues, digamos, como que tuve cierta admiración por mi mamá, pero pues siempre pensé que la docencia, digamos, a nivel de colegio no me gustaba. O sea, yo dije, no, a mí la docencia no me gusta. Cuando llegué a la universidad, digamos, tuve varios profesores que pues como que me inspiraron mucho, que yo decía, transmiten mucho, o sea, digamos, logran realmente darle a uno y sentirlo, digamos, como hacer sentir uno inspirado como con los temas. Entonces dije, me gustaría en algún punto, pensé yo en ese momento, digamos, me gustaría en algún punto poder, digamos, como recoger experiencia, recoger conocimiento y pues poder transmitirlo a los muchachos. Entonces, pues digamos, en ese momento pensé eso. Y digamos, con el pasar del tiempo, en algún punto de la vida, recibí una llamada y me dijeron, bueno, necesitamos a alguien que dé clase en la Universidad Quindío. Entonces, si se anima a presentar la prueba, pues De una. vamos a dar, preparar una clase, ta. Y yo dije, bueno, listo, no, pues si esa es la oportunidad, pues probemos a ver y pues gracias a Dios, digamos, como que pasé y ahí ya comenzó como el recorrido. Y digamos, para balancear la vida, yo les diría que el tema de los tiempos casi siempre es como lo más Complejo. complejo Hmm. con todo este tema. Digamos, yo doy clases de 7 a 9 de la mañana, todos los días, ¿sí? Y digamos, doy clases de 7 a 9 y solo recibo clases de 7 a 9. O sea, digamos, en la Sí, universidad te dan clases de 7 a 9, allá le estoy dando clase. Sí, digamos, pero yo también cambié de la universidad que a la Gran Colombia en un momento porque en esa universidad me dijeron, no, no podemos de 7 a 9 porque pasó tal cosa. Ah, bueno, listo. Yo entré a la universidad y, digamos, para que me diera de 7 a 9. Cierto, digamos que ese ha sido como, porque ya después de las 9 pues como también trabajo con el horario de España, pues ellos comienzan pues mucho más tarde y realmente claro. pues, yo tengo casi supervisión, es más como que ellos me dejan las tareas y se van a dormir y yo ya las recibo por la mañana y empiezo a trabajar en eso y se los dejo cuando me voy a dormir y ellos las reciben por la mañana, ¿cierto? Digamos como que es más o menos así la interacción y siempre están como 7 horas por delante, Claro. entonces pues prácticamente se me va el día cuando ellos ya lo están recibiendo y al contrario. Entonces, digamos, con la empresa de Medellín sí tengo más relación, reuniones con clientes, y digamos, con mayor frecuencia de temas, pues así como de reuniones, pero también es muy de tareas. Entonces, como que logro balancear el tiempo, pues en mis espacios libres, a veces los muchachos están haciendo un taller y yo estoy trabajando en algo de código, ¿sí? O a veces yo estoy aquí trabajando y estoy preparando una clase para el día siguiente, ¿cierto? Digamos, como que intento balancear las tres cosas, pero pues lo del trabajo, lo de las clases, digamos que no lo siento tan trabajo, excepto cuando estoy calificando cosas, pero cuando voy a las clases sí lo siento como divertido, como chévere, dar clases, compartir, pues en general doy clases que me gustan también. Claro. Entonces, ujú. De hecho, te lo preguntaba porque Anderson y yo también somos docentes y creo que una de las iniciativas de este podcast fue eso. Teníamos muchos estudiantes que tenían muchas dudas, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no crear un espacio donde podamos tener invitados como tú, que son expertos en un área y que nos cuenten un poco qué hacen en su día a día, cómo trabajan para motivar a estas personas que apenas están empezando? Entonces me parece una iniciativa muy bonita, pues que también tengas este rol de docente. Sí, no, realmente pienso que es una sensación muy bonita cuando uno logra, digamos, transmitirle un conocimiento a alguien, seguimos. Y cuando yo estaba en la universidad, yo siento que a veces uno no tenía muchos roles, muchos, digamos, modelos a seguir por ahí cerca o personas con las cuales uno pudiera preguntarle alguna cosa en específico. Por ejemplo, digamos, en mi caso, yo les comenté que tenía muchos profesores que yo admiro mucho, pero nunca tuve un profesor, pues casi nunca tuve profesor, porque tuve como un par, pero muy pocos que se dedicaban, digamos, a temas profesionales en el mundo real, o sea, que eran economistas, Sí. pero que estaban en el mundo real trabajando, pues, ejerciendo, y que uno preguntarle, ve, ¿cómo se hace en tu empresa? ¿Y cómo lo va? ¿Y qué es tu día a día? ¿Cómo funciona su día a día? Porque realmente no trabajan en la empresa. Dieron clase toda la vida, y doctores, y maestrías, y todo el tiempo, pero muy académico. Entonces, yo siempre dije, bueno, logro, pues como no despegarme de la academia y estar en el mundo laboral, me gustaría dar clase porque voy a poder transmitir algo, digamos, como de utilidad, ¿sí? Claro. Como que puede realmente transformar
pues como la realidad de alguien con conocimiento, porque a veces uno dando clases de teoría y da conocimiento, pero es un conocimiento que de pronto no le vaya a cambiar personalmente la cuenta, ni la realidad, ni le vaya a permitir Totalmente de acuerdo pues, contigo. cumplir algún sueño o algo por el estilo. Ujú. Yo creo que el estar o el tener el contacto con el mercado, como con esa parte empresarial, nutre mucho las clases que uno después imparte, porque uno Sí, empieza a editar justamente lo que les voy a decir y lo que les voy a compartir. Por ejemplo, yo trato de que lo que se les comenta a los estudiantes o lo que se les transmite sea muy aplicado, ¿ya? Porque en realidad eso es lo que sirve. Ya, muchas sí, veces sí, la teoría es súper importante, es fundamental, hay que conocerla, pero esa teoría vista y puesta y aplicada como que cala mucho más que si yo le dejo solo el concepto y le digo algún día le va a servir. Entonces, eso sí le ajá. da a uno un plus, digamos, diferente en cuanto al dictar las clases. Y lo otro que me parece fundamental es que a uno tiene que gustarle el cuento. O sea, no hay otra explicación. Para uno hacerlo bien, para uno transmitir el conocimiento y que los estudiantes sean muy recíprocos con eso, tienes que gustarle. Yo, de mi parte, Sí, no encuentro otra explicación. O sea, no le encuentro sí, otro sí, sí. sentido que no sea gusto. Sí, no, y se nota, ¿no? Cuando se Sí, hace Total. sin gusto, cuando se hace con gusto, sí se siente, que uno sabe que llegó el profesor, uno ya le ve la cara y uno dice, bueno, hoy no nos vamos a divertir, hoy va a ser 2 horas de cháchara difíciles. que él va a estar aburrido y yo voy a estar aburrido, sí, o sea, Y van esa a va a ser ser la dinámica. difíciles. Sí, sí, sí. Yo creo que esa parte de traerle siempre como el conocimiento y a ponérselo aplicado es fundamental. Yo les digo a los muchachos, bueno, una cosa es decirles como, bueno, allá arriba, en un pedestal, hay una herramienta. Y ahorita, Ujú. bueno, listo, esa herramienta, ¿cómo la cojo y la utilizo y para qué sirve? Y realmente, pues, usted cómo la utiliza en su día a día, o es simplemente una herramienta que está ahí por bonita, o cómo va la vaina, Claro. porque a veces yo le hacía preguntas a los profesores, que inclusive tengo una experiencia ahí como maluquita con un profesor, que él me estaba explicando un tema de microeconomía, y la microeconomía a veces es muy teórica. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo podría, por ejemplo, una empresa en el mundo real, por ejemplo, cómo se utiliza esto? Claro. Y él me dijo, ah, no, 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 si usted quiere saber cómo funciona en una empresa en el mundo real, pues está la carrera equivocada, vaya a administración. Y le dije, Ah, bueno, ¿cómo así? gracias. Gracias. Yo quiero ser economista del mundo real, no quiero ser economista de un mundo imaginario, pues no tiene sentido. Pero digamos que a ese Claro. punto a veces lo quieren despegar a uno de la realidad, como no, Sí, tiene que estar despegado de la realidad, no, no tiene sentido. Yo quiero aprender esto pues para poder aplicarlo, ¿no? ¿Para qué? correcto. No, en eso Estoy de acuerdo. completamente de acuerdo, Francisco. Bueno, queremos comentarte que dentro del podcast tenemos una sección que se llama La IA Pregunta, en la cual lo que hicimos fue toda la información que tú nos proporcionaste de tu perfil, de tu experiencia, se la pasamos a la inteligencia artificial para que ella generara dos preguntas. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, Francisco es un economista y magíster en ingeniería, conocido por su habilidad para traducir datos complejos en decisiones inteligentes. Francisco, ¿qué estrategias sugerirías para mejorar mi habilidad de detectar anomalías en datos económicos y financieros? Lo que yo te diría ahí sería el tema de contexto, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, a nivel de pronósticos, ahorita hay herramientas que son, por ejemplo, como ChatGPT, pero para series, por ejemplo, de pronósticos, y digamos, esos tipos de modelos están teniendo mucha efectividad gracias a que tienen más contexto, ok, ¿cierto? Digamos, el contexto es lo que nos permite como el poder entender, como tú decías, bueno, cuando suceden diferentes escenarios, pues, es lo que sucede normalmente. ujú, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un pronóstico del dólar. Uno dice, bueno, el pronóstico del dólar, según las métricas, atrás sería este, ¿cierto? Pero digamos, sale el presidente y hace algún comentario no debido, o sale el presidente de Ecopetrol y hace un ujú, comentario no debido, ¿cierto? O cualquiera, digamos, como en Estados Unidos, simplemente suben las tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos, ya con eso es suficiente para que la tasa se mueva, y digamos, no hay forma de pronosticar eso. mm, ¿Sí? Digamos, no hay forma de llegar desde el dato a eso. claro, Les toca tener un contexto. Entonces, digamos, es otra cosa de lo que yo le digo normalmente a las personas. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, un humano casi que siempre va a tener que estar vinculado en el proceso, porque es que la inteligencia artificial no sabe si tiene sentido o tiene sentido. Solamente sabe que matemáticamente es lo más cercano, o es, digamos, lo más probable dado la ocurrencia, ¿cierto? correcto. Digamos, siempre es una medida matemática detrás de todas las cosas. Pues ya las redes neuronales, pues es un tema de pesos.
Entonces, todos son cálculos, pues al final, pues matemáticos, estadísticos que tienen limitaciones, ¿cierto? Y entonces, pues ahí es donde entra el humano, a ponerle la lógica, si tiene sentido o no tiene sentido. Francisco, y la segunda pregunta es, Con tu experiencia en la intersección de economía y tecnología avanzada, tengo una pregunta que combina ambos mundos. ¿Crees que una colaboración más estrecha entre inteligencia humana y artificial podría superar las limitaciones actuales en el análisis de datos económicos? ¿Cómo lo implementarías? Yo creo que se complementa como con la respuesta que estaba dando anteriormente y es justamente eso, de que los humanos y las máquinas se complementan, digamos, muy bien, porque hacer cálculos realmente es una tarea muy dispendiosa, ¿sí? Y digamos, la inteligencia artificial, la tecnología puede hacer los cálculos por nosotros. Digamos, ¿cuál es la parte importante ahí? La hora de tomar las decisiones, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un complemento perfecto porque todo lo que tiene que ver con cálculos, con medidas, todo eso, lo puede hacer la inteligencia artificial, es algo que ya está establecido, que no necesita pensar mucho realmente. Y pues a los humanos nos queda toda la parte de la lógica de pensar y realmente tomar la decisión. Perfecto. Justamente hablando un poquito sobre esta integración, ¿tú qué consideras o qué crees herramientas que puedan ser útiles a futuro con inteligencia artificial? ¿Qué te imaginas que puede pasar o qué te imaginas que puedes recomendarle a otros economistas como de este tipo de herramientas de inteligencia artificial para su uso diario en este campo? Sí, pues yo te diría que es un mundo bien creciente, o sea, todo el tiempo estamos encontrando nuevas tecnologías en todos los campos. Yo les diría, un foco importante sería poder entender en principio como las bases de los algoritmos, ¿cierto? Poder entender, digamos, qué es lo que está haciendo cada uno de los algoritmos y para qué sirve, ¿cierto? Digamos, ya si uno tiene esa base general, uno ya pues puede seguir su vida normal y si se encuentra un problema, uno ya dice, uy, este problema yo sé que se resuelve con esto, no sé exactamente cómo, sé que se resuelve con esto, ¿cierto? Entonces, digamos, de ahí puede empezar a ahondar en ese mundo. Y, digamos, todo, al final todas las tecnologías, digamos, nacen sobre un mismo camino. Digamos, pronóstico es un tipo de problema que necesita, que tiene muchísimas soluciones, ¿cierto? Entonces podemos hacerlo con árboles, ahorita con IA generativa, con estadística básica, ¿cierto? Hay muchas soluciones. Si uno sabe que el pronóstico pues, tiene que utilizar cierto tipo de modelo, pues, digamos que ya la hizo, ¿cierto? Sí. Aunque entienda cómo va el mapa, con eso ya la hizo, sí. Francisco, nosotros tenemos una pregunta insignia en el podcast y es, si tuvieras tiempo ilimitado y recursos ilimitados, ¿qué proyecto de inteligencia artificial trabajarías? ¿Cómo te lo sueñas? Uy, ese está bien interesante. Yo les diría que, por ejemplo, un tema de distribución, Ok. un tema de optimización de la distribución, porque vieran que, por ejemplo, en el mundo, si ustedes se ponen a revisar datos, el problema que tenemos en el mundo, por ejemplo, del hambre o del tema de muchas veces de los medicamentos o del agua, no es un tema ni siquiera de capacidad. O sea, las empresas están en capacidad de producir suficiente carne como para todas las personas del mundo, hay suficiente producción de arroz para todas las personas del mundo. Sí, literalmente en este momento ya tenemos más producción para las personas que inclusive están vivas. ¿Sí? Entonces, digamos que en este momento el problema no es un tema de producción, el problema es un tema de distribución. ¿Cómo hacemos llegar la comida desde donde es súper abundante hasta donde es súper escasa? Y lo hacemos llegar de una forma eficiente. ¿Cómo hacemos que sea de la forma más económica posible? ¿Cierto? Digamos, si uno lograra encontrar las formas más eficientes posibles, seguramente lograría hacer que los costos de distribución de muchas cosas bajaran y que muchas cosas fueran, digamos, mucho más baratas en general en el mundo, que fue justo lo contrario que pasó en pandemia, ¿cierto? Los costos de producción subieron mucho, los costos de transporte subieron mucho porque había muchos problemas de distribución y pues eso hizo que todos los precios en el mundo subieran, ¿cierto? La inflación fue a nivel mundo. Entonces, por ejemplo, un problema de distribución, yo diría que sería como un foco bien interesante para resolver. Hablando un poquito, Francisco, justamente de como de los sueños, ¿cierto? ¿Tú qué predicciones haces hacia el futuro de la inteligencia artificial justamente en este campo de la economía? ¿Cómo te imaginas que va a integrarse todo este cuento de inteligencia artificial con economía? Ponle, no sé, en 5 años. Sí, pues digamos en 5 años yo espero que, por ejemplo aquí en Colombia, como por delimitarlo un poquitico, Sí. mira que vamos a tener una adopción un poquito, digamos,
más avanzada, van a haber muchas más empresas tomando decisiones con inteligencia artificial, basadas en pronósticos, en temas de clasificación. Sí, digo que de pronto vamos a tener una economía un poco más madura en temas de tecnología, ¿sí? Eso va a permitir, digamos, en general, dentro del país, que hayan varios temas de producción, que de pronto se abaraten muchos productos, dado pues que van a haber muchos avances de tecnología, las empresas van a poder competir más fácilmente a nivel de precios. Sí, digamos, eso es como lo que imagino a nivel empresarial. Y me imagino, Dios quiera, ahorita sí es un deseo, ¿cierto? Un sueño, que el gobierno empiece a adoptar tecnologías como esta, ¿cierto? Digamos, yo sí he visto algunos intentos por el MINTIC, ¿cierto? Como que se Sí. mueven algunos proyectos y se hacen convocatorias, como que se está intentando impulsar este entorno desde el Estado hacia afuera. Yo creo que en la parte interior del Estado también debería impulsar esta tecnología, o sea, los semáforos inteligentes ahorrarían muchísimo tiempo a muchas personas, tendrían muchísima productividad. Por ejemplo, el tema de registrar donde se están realizando efectivamente los robos dentro de las ciudades para poder hacer análisis geoespacial de los datos. ¿Cierto? Digamos, empezar a meterle realmente inteligencia artificial a la toma de decisiones desde el gobierno, ¿cierto? A nivel de seguridad, a nivel de salud, digamos, todo ese componente es lo que me imaginaría yo que debemos estar haciendo como país, ¿cierto? Ahí está la tecnología, bueno, usted decide si la utiliza ya, o dentro de 5 años, o dentro de 10, Dios quiera que la empecemos a utilizar ya, ¿cierto? Ojalá que sí. Francisco, para alguien que apenas va a empezar en este campo y está viendo tu entrevista, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo podría iniciar? ¿Qué recomendaciones le darías para este tipo de procesos? Yo le diría que intente enamorarse del proceso, ¿cierto? Porque el proceso, digamos, muchas veces no es bonito porque uno se frustra en diferentes partes del proceso, con Sí. diferentes retos que se van haciendo a través de, desde la vida laboral, ¿cierto? Digamos, pero si uno está enamorado del proceso, pues digamos que uno lo va a sufrir, pero uno sabe que al final uno va a tener la recompensa cuando lo logre, ¿sí? Entonces, yo creo que uno de los consejos más importantes es arranquen por algo que les guste, ¿cierto? Por Sí. uno de los lados que más les llame el interés. Por ejemplo, cuando estábamos hablando en un principio con Natalia, yo le mencionaba de que me parecía muy interesante el campo en el que ella se está desempeñando, ¿sí? Porque, digamos, la ciencia de datos tiene aplicación en todo prácticamente, ¿cierto? Sí, Y, digamos, es muy importante que hayan científicos de datos en todos los campos. Así correcto. vamos a poder apoyar en todas las tomas de decisiones de diferentes ámbitos. Entonces, yo diría que es eso, encontrar un campo que a uno le gusta, ¿sí? Y a partir de allí vamos a empezar a profundizar qué se necesita en mi campo, ¿sí? Hay campos donde definitivamente, por ejemplo, la IA generativa no tiene sentido, ¿cierto? Claro, Pues digamos, la IA generativa para clasificación no sirve para nada y, por ejemplo, un banco realmente no se utilizaría, claro. ¿sí? Entonces, digamos, pues hasta el momento, ¿sí? Digamos, van a haber otras tecnologías que sirvan mejor para temas de clasificación, pero la clasificación en ese momento es un tema de distancia, ¿sí? Y entonces, en general, cuando estamos hablando de clasificación, pues la IA generativa no es la respuesta. Y entonces, por ejemplo, van a haber personas que van a decir, "Uy, yo quiero aprender de IA generativa, pero bueno, ¿para qué la quiero utilizar? Exacto. ¿Sí? ¿En su campo se utiliza? No, en mi campo no se utiliza. Bueno, pues si quiere, estudiela después, es algo que usted puede utilizar en su campo. Yo creo que uno de los problemas que he visto hoy en día y que me llama mucho la atención es que buscan un concepto nuevo, por ejemplo, IA generativa, y lo quieren aplicar en todo, que Mm. muchas veces no tiene sentido, se puede resolver con un método mucho más sencillo, pero la gente dice, es nuevo, es lo último, lo quiero meter ahí como de lugar, y es un error bastante grande. Sí, vieras que es súper frecuente. O sea, yo me he encontrado inclusive gerentes de empresas que me dicen, no, necesito una IA generativa que me ayude a saber cuáles son mis mejores clientes. Y yo digo, bueno, listo. Y pues como basado en que, o sea, ¿cómo usted como humano me considera que un cliente es el mejor? No, pues el que más me compra, el que me compra productos más variados. Y yo, bueno, pues yo podría hacer un ranking, quiénes son los que más compran, Sí, que son sí, los sí. productos más variados y hacerle un índice sintético pues, entre las dos medidas y ya está. Y no Claro. necesito utilizar iterativa ni nada especial, ¿cierto? Realmente es un tema muy, muy básico. Entonces es eso también, ¿no? Que ven algo en el periódico, que la IA generativa cambia el mundo y que la toma de decisiones, ellos dicen, no, tengo que meterle IA generativa como salió a mi mamá. No, tampoco. Sí, Eso, totalmente de acuerdo. eso es también, ya lo habíamos hablado en esta charla y es un poquito, yo siempre digo, eso es sacar una bazuca para matar una hormiga. O sea, no Sí, tiene ningún sentido lo que va a hacer, pero si sí. lo quiere hacer, pues bien Problema pueda. suyo. Exacto, pero no tiene Ajá. sentido. El ejemplo mío que yo le coloco a mis clientes, cuando me piden algo así, yo les digo, bueno,
uno puede subir a un último piso de un edificio de varias formas. Sí, Y usted puede ir por las escaleras, que es un poquito más complejo, puede ir por el ascensor, es como más cómodo, o puede ir en un helicóptero, eso tiene un montón de estilos, un claro, montón de... no, realmente pues todos cumplen el mismo objetivo. Usted mira, exacto, si quiere alquilar un helicóptero y gastamos la gasolina y vamos a aterrizar, miramos como un helipuerto arriba, ¿cierto? Digamos, podríamos irnos por el ascensor, claro. cumple el mismo objetivo. Claro, claro, y con un poco menos de esfuerzo, por llamarlo Pues así, sí, y de sí, sí, costos, sí. que eso es De súper costos, sobre importante. todo Costos, costos. claro. Francisco, hablando un poco justamente de este tema, ¿cuál consideras que ha sido el desafío más grande de implementar todas estas tecnologías de inteligencia artificial en empresas? Pues yo te diría que todo lo que tenga que ver como con Big Data tiene su lío, porque digamos ya manejar grandes volúmenes normalmente tiene otro reto que es el tiempo. Tú puedes Sí, lograr que las cosas sucedan, ¿sí? Tener todo tu cerebro que está montado, ¿sí? Tu cerebro con toda la lógica correcta, pero si la respuesta no es lo suficientemente rápida, para el cliente no le sirve. Pero, digamos, una inteligencia artificial que se demora 1 minuto y medio en contestar 2 minutos, pues ya no tiene sentido, ya, claro, digamos, ya se perdió demasiado tiempo. Entonces, diría que ese es como de los mayores retos que siempre hay en los proyectos y es, listo, ya montamos la lógica. Ahorita, ¿cómo hacemos que la lógica funcione al ritmo que tiene que funcionar? ¿No? Yo creo que es el reto que tuvimos en la ciencia de datos durante mucho tiempo. sí, Teníamos la lógica y la matemática desde hace mucho tiempo, o sea, digamos, este tema de ciencia de datos y modelos existe en las redes neuronales hace 100 años, sí, sí, los cálculos matemáticos y todo el esquema pues teórico, el circuito ya estaba montado desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos faltaba? El cuerpo que fuera capaz de claro, procesar toda la información a esa velocidad que se necesitaba para que fuera realmente útil. claro, Entonces, justamente yo diría que ese es el reto que casi siempre encontramos en los proyectos. Pues, listo, ya cogimos los datos, ya los procesamos, ya tenemos la lógica correcta, ahorita cómo hacemos que realmente sea funcional al claro. ritmo que tiene que ser funcional. Diría que es como el reto, sí. Sí, completamente de acuerdo. Incluso la evolución o el ritmo que ha tenido estos últimos 5 años ha sido gracias justamente al desarrollo de la tecnología. Ya tenemos computadores muy rápidos, con mucha capacidad, tenemos procesamiento en nube, tenemos muchas herramientas que ya justamente nos permiten coger esa lógica que yo tengo diseñada, montarla en alguna parte y que eso me responda casi que de inmediato, ¿cierto? Ese es Exacto. un poco el éxito de estos últimos años, pero va justamente de la mano con la evolución de la tecnología. A medida que la tecnología evolucione, esto va a seguir evolucionando incluso a ritmo más avanzado, pensaría yo, en los próximos años. Francisco, Sí, agradecerte por tu tiempo, muchísimas gracias por estar acá, esperamos pues que hayas disfrutado esta charla y invitarte si más adelante nos quieres volver a acompañar en un episodio más de Mentes Artificiales, pues bienvenido. vale, no, Muchísimas muchísimas gracias. gracias a ustedes por la invitación, realmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en este espacio y pues nuevamente a todos nuestros participantes les damos las gracias por ese compartir que tienen ustedes con su experiencia, con todo lo que nos cuentan, porque es muy valioso para las personas que nos escuchan. Para quienes nos escuchan, pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, como Mentes Artificiales, y estamos en Spotify y en YouTube como @Mentes Artificiales y @Mentes Artificiales-podcast. Muchísimas gracias.